Buen día, nuestro grupo es el número 7 y está conformado por Camila Rojas, por Wilmer Ayala, Joan Sanz y Bayardo Queta. El ejercicio que yo escogí es el 7 del capítulo 16 del libro Sears y el enunciado dice que un buzo está bajo la superficie de un lago. Escucha el sonido de la sirena de un bote en la superficie directamente arriba de él. Al mismo tiempo, un amigo parado en tierra firme a 22,0 metros del bote también lo escucha, como lo demuestra la figura 16,7. La sirena está a 1,20 metros sobre la superficie del agua. ¿A qué distancia de la sirena está el buzo? Tenemos en cuenta que tanto el aire como el agua está a 20 grados centígrados. Tipo de problema, ondas sonoras. Información relevante, un buzo está bajo la superficie del agua. Y un amigo se encuentra en tierra firme a 22,0 metros del bote. Este escucha el sonido de la sirena. Entonces, acá vemos el amigo que está a la distancia de 22,0 metros a la sirena. La sirena está a 1,20 metros sobre la superficie del agua. La sirena, la superficie del agua se encuentra a 1,20 metros. La temperatura del aire como del agua están a 20 grados centígrados. Meta objetivo es a qué distancia de la sirena está el buzo. La modelación física. Entonces vamos a tener en cuenta esta modelación, que este método se usa para las ondas sonoras tanto en el aire como en el agua. Vamos a tener en cuenta la velocidad del agua, que es igual a 1482 metros sobre segundos, y la velocidad del aire, que es 344 metros sobre segundos. Entonces decimos que la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 344 metros sobre segundos con una temperatura de 20 grados centígrados, lo que equivale a unos 1200 kilómetros sobre horas. Es decir, que se necesita unos 3 segundos para recorrer 1 kilómetro. Entonces iniciamos a desarrollar 22,0 metros, que es la distancia entre la sirena al amigo. 1,20 metros, que es la distancia de la sirena a la superficie del agua. Y con esto vamos a encontrar la distancia que viaja la onda sonora en el aire al agua. Entonces tomamos la distancia, 22,0 metros, menos 1,20 metros, eso nos da igual a 20,8 metros, que es la distancia que viaja la onda sonora en el aire al agua. Tomamos esta ecuación, tomamos este procedimiento, tomamos esta distancia, tenemos en cuenta la velocidad del agua, la velocidad del aire. Eso nos da para encontrar la distancia de profundidad del buzo, y nos da 89,6 metros. Luego vamos a hallar la distancia desde la corneta. Tenemos en cuenta la distancia del buzo desde la superficie más 1,20 metros, que es la distancia de la sirena a la superficie del agua. Eso es igual a la distancia desde la sirena hasta el buzo. También podemos hallar el tiempo que se demora en escuchar la persona que está en tierra y la persona que está buceando. Entonces tomamos tiempo 1, que es para la persona que está en tierra, que es 22,0 metros sobre 344 metros sobre segundos, y eso nos da igual a 0,0640 segundos, que es el tiempo en que esta persona escucha la bocina. Y tiempo 2, que es el tiempo para el buzo, tomamos 1,2 metros, que es esta distancia con la superficie del agua, sobre 344 metros, que es la velocidad del aire, más 89,6, que es la distancia de la superficie al buzo, sobre la velocidad del agua. Eso es igual a 0,0640. Eso es igual a 0,0675 segundos. Conclusiones.
La distancia del buzo a la sirena del bote es de 90,8 metros, mucho mayor que la distancia de la persona que se encuentra en tierra, que es de 22,0 metros. Y esto quiere decir que se propagó el sonido de la sirena más rápido en el agua, teniendo en cuenta que la distancia del buzo y la sirena es mayor que la persona que se encuentra en tierra. Muchas gracias. Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer el ejercicio 44 del capítulo 16 del libro Serse-Mosque. Entonces, el ejercicio nos dice que hay un tren que viaja a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Hay una persona que se encuentra en la parte delantera del tren y otra a la parte trasera del tren. Estas dos personas están totalmente quietas. El tren toca la bocina o su silbato con una frecuencia de 400 Hz. Entonces, tenemos que este ejercicio nos habla sobre el efecto Doppler. Entonces, vamos a sacar la información relevante, pues que ya como el enunciado nos decía, el tren va en movimiento con una velocidad de 25 metros sobre segundo, la frecuencia de sus silbatos de 400 Hz. El enunciado nos decía que teníamos aire tranquilo, entonces por lo general eso nos quiere decir que es una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces podemos decir que la velocidad del sonido a esa temperatura es de 343 metros sobre segundo. Esto ya que para solucionar el tema de la frecuencia y la longitud de onda, que es una de las preguntas que nos da el enunciado, necesitamos saber la velocidad del sonido. Entonces, ¿qué otra información relevante tenemos? Tenemos que hay dos receptores que son los que van a escuchar el silbato, uno delante del tren y otro detrás del tren. Ellos están totalmente quietos. Entonces, ¿qué necesitamos saber o cuáles son nuestras metas de este ejercicio? Nos dice que tenemos que hallar la longitud de las ondas, tanto de la persona que está delante como de la persona que está detrás del tren. Y tenemos que hallar la frecuencia del sonido que oye cada receptor. Lo mismo, el que está detrás y el que está delante. Entonces, ¿qué modelos físicos vamos a usar? Como sabemos que estamos hablando sobre el efecto Doppler, para encontrar la longitud de onda, usamos esta ecuación, que nos dice que la longitud de onda, lambda, es igual a la velocidad del emisor más la velocidad del sonido sobre la frecuencia del emisor. Entonces pues acá lo expresamos diciendo que lambda es igual a la longitud de onda, que lo que queremos hallar. B sub E es la velocidad del emisor, B sub E es la velocidad del sonido y F sub E frecuencia del emisor, perdón. Entonces acá tenemos una nota. Si el tren se acerca al receptor, el signo de la fórmula es negativo, y si se aleja del receptor, el signo es positivo. Ya ahorita en las conclusiones veremos el porqué. Entonces acá vamos a empezar a reemplazar datos. Entonces decimos que la longitud de onda para la persona que se encuentra detrás del tren, pues reemplazando datos, entonces decimos que la velocidad del emisor es de 25 metros sobre segundo más la velocidad del sonido, que es 343 metros sobre segundo. Ya lo habíamos dicho por el tema de la temperatura. La frecuencia del emisor es de 400 Hz. Entonces pues como la longitud de onda la tenemos que tener en metros, entonces la frecuencia no la vamos a poner Hz, sino la ponemos 1 sobre segundo, que es lo mismo. Hacemos pues lo que habíamos dicho, cuando el emisor se aleja de la persona, el signo tiene que ser positivo. Entonces aquí hacemos la suma normal, nos queda 368 metros sobre segundo sobre la frecuencia de 400 Hz. Dividiendo esto nos da una longitud de onda de 0.92 metros. Esta es la que oye la persona que se encuentra detrás del tren. Y para la persona que se encuentra delante, usamos la misma fórmula, solo que vamos a usar el
signo negativo. Entonces hacemos la ecuación, reemplazamos datos. Acá nos da que son 318 metros sobre segundo. Hacemos la división y nos dice que la longitud de onda es de 0.79 metros, la que oye la persona que se encuentra delante del tren. En el enunciado también nos dice que tenemos que hallar la frecuencia que escucha a cada persona que está tanto delante como detrás del tren. Entonces la fórmula que vamos a hallar es esta, que es la frecuencia del receptor que queremos hallar igual a la frecuencia del emisor por la velocidad del sonido más o menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad del emisor. Pues igual acá especificamos qué significa cada cosa: frecuencia del receptor, frecuencia del emisor, velocidad del sonido, velocidad del emisor y velocidad del receptor. Igual aquí cabe aclarar que si el tren pues o la fuente emisora está en movimiento y en este caso como la persona, el receptor, está totalmente quieto, entonces acá iría un 0, no hay velocidad. Entonces aquí no importa si sea más o menos en el numerador, y en el denominador, que va la velocidad del emisor, va lo mismo. Si el receptor va hacia, o sea, la fuente emisora va hacia la persona que está quieta, el signo en el denominador será negativo. Y si la fuente emisora se aleja de la persona, del receptor, el signo va a ser positivo. Prácticamente es igual que la fórmula anterior. Entonces, igual, aquí tomamos datos. Igual aquí vemos que como la persona está quieta, es un 0. Y como el tren se está alejando de dicha persona que está quieta, el signo es más. Hacemos la suma y nos da 0.93. Pues igual esto se cancela, nos queda solamente la unidad de Hertz. Hacemos la multiplicación y nos dice que la frecuencia del sonido que escucha la persona que está detrás del tren es de 373.82 Hz. Hacemos lo mismo con la persona que se encuentra adelante. Como la fuente emisora va hacia la persona, se dirige hacia la dirección que está la persona, el signo va a ser negativo. Hacemos la ecuación, nos da 1.07, que eso nos da 431.44 Hz. Si nos damos cuenta, es una frecuencia mayor a la de la persona que se encuentra detrás. Inclusive esa frecuencia es mayor que la misma frecuencia de la fuente. Por este mismo dibujo que se ve acá, que las ondas, como van hacia él, las ondas están más pegadas. Entonces la frecuencia va a ser mayor. Y acá las ondas están más separadas, la frecuencia va a ser menor. Lo mismo ahí podemos ver, así mismo podemos decir qué pasa con la longitud de onda. La longitud acá va a ser menor y aquí la longitud va a ser mayor. Entonces, en conclusión, si la persona que se encuentra al frente del tren, pues, y como el tren está en movimiento, la frecuencia que la persona va a escuchar va a ser mayor inclusive que la frecuencia de la fuente emisora, y la longitud de onda va a ser menor, que pasa totalmente lo contrario con la persona que se encuentra detrás del tren. La frecuencia va a ser menor, pero la longitud de onda va a ser mayor. Ya, pues eso es todo. Compañeros, tengan ustedes una buena tarde. Soy del grupo 7. En este instante voy a explicar el problema número 54 de Serway, volumen 1, séptima edición, capítulo 17, tema ondas sonoras. El enunciado nos dice: suponga que usted escucha un chasquido de un trueno a 16.2 segundos después de ver el relámpago asociado.
La rapidez del sonido del aire es de 343 metros sobre segundo. La rapidez de la luz en el aire es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto nos pide qué tan lejos está el relámpago. Necesita saber el valor de la rapidez de la luz. Para responder nos dice que expliquemos la respuesta. En la imagen nos damos cuenta que nos encontramos situados en un punto, vemos el relámpago y al momento de verlo pues tenemos que la diferencia de ver y escuchar el relámpago es de 16.2 segundos. Listo, bien, vamos a identificar el fenómeno que es de ondas sonoras. Tenemos la información que sale en el enunciado, que tenemos que escuchamos un trueno de 16.2 segundos después de ver el relámpago. Tenemos la rapidez del sonido en el aire, que es de 343 metros sobre segundo. Y tenemos la velocidad de la luz, que es de 3 por 10 metros sobre segundo. Identificamos la meta, que es la que nos solicita también en el enunciado. ¿Qué tan lejos está el relámpago? Necesita saber el valor de la rapidez de la luz para responder. Acá tenemos en la imagen cómo fueron los comienzos para verificar la velocidad de la luz de un punto a otro punto. Tenemos la modelación matemática, que tan solo se requiere una ecuación llamada velocidad, que depende de la distancia y el tiempo. De esta ecuación se toma basados a los conocimientos tratados en ondas sonoras. Tenemos la velocidad que depende de x, que x es la distancia donde ocurre el suceso. Tenemos una t, que es el tiempo que transcurre después de escuchar el sonido con respecto a cuando lo visualiza. Tenemos la aplicación, primero se toma la ecuación de velocidad con respecto a la distancia y el tiempo. Acá la tenemos, velocidad depende de una distancia y depende del tiempo. Entonces, ¿qué nos solicita el enunciado? La distancia. Tenemos que la distancia es x. Entonces despejamos la distancia de donde ocurrió el suceso, reemplazamos los datos sabiendo que la rapidez del sonido en el aire es de 343 metros sobre segundo y el tiempo es de 16.2 segundos. Acá realizamos la multiplicación, tenemos que nos da una distancia de 5.556.6 metros, cancelamos los segundos ya que uno se encuentra dividiendo, el otro se encuentra multiplicando, y nos queda que la distancia es de 5.566 kilómetros. Aquí en la imagen podemos visualizar la distancia del punto donde me encuentro a la otra donde me encuentro, la distancia del rayo, ¿listo? O del relámpago. Tenemos la conclusión del punto, que era del punto B, que si necesitábamos la velocidad de la luz, entonces la conclusión es, para este caso es irrelevante el valor de la velocidad de la luz, ya que pues solo se requiere la velocidad del sonido para determinar la distancia a la que me encuentro el rayo. Bueno, compañeros, eso era todo. Tengan ustedes muy buena tarde. Muy buenas tardes. El problema que voy a resolver es el problema número 3 del capítulo 13, que es movimiento periódico, del libro Física para Ciencia e Ingeniería, CEAR, séptima edición, volumen 1. El 13.3, el ejercicio nos dice: la punta de un diapasón efectúa 440 vibraciones completa en 0.500 segundos. Calcule la frecuencia angular y el periodo del movimiento. Como podemos observar en la imagen, en las puntas del diapasón podemos identificar las 440 vibraciones. De segundo vamos a identificar la información, metas. La punta de un diapasón efectúa 440 vibraciones completas en 0.500 segundos. Ahí se debe calcular la frecuencia angular, el periodo del movimiento. Bueno, y en información relevante encontramos el periodo es el tiempo para una vibración. Las unidades de frecuencia angular son radianes sobre segundos. Identificamos también que n es el número de vueltas, que es 440 vibraciones. T es igual a 0.500 segundos, que es el tiempo. Bueno, las metas es hallar la frecuencia angular y hallar el periodo del movimiento. En modelación conocimiento, bueno, las metas es hallar la frecuencia angular.
y segundo, hallar el periodo del movimiento. Bueno, primero hallar la frecuencia angular. Para hallar la frecuencia angular utilizamos la fórmula movimiento circular, que es F es igual al número de vueltas sobre el tiempo. De segundo utilizamos la fórmula de la frecuencia angular, que es W es la velocidad angular, T es el tiempo, T mayúscula es el periodo y F es la frecuencia. Bueno, y para hallar el periodo del movimiento utilizamos la fórmula del periodo, que es T es igual a T minúscula sobre N. T minúscula, como decíamos anteriormente, que es el tiempo, y T mayúscula es el periodo, y N es la cantidad de vueltas de vibraciones. Bueno, y en la aplicación, para hallar la frecuencia angular, primero aplicamos la ecuación del movimiento circular, que es F, que es la frecuencia, es igual al número de vuelta sobre el tiempo. Y reemplazando los valores, el número de vuelta es 440 vibraciones, el tiempo es 0,500 segundos, eso nos da un total de 880 Hz. Bueno, y utilizando la fórmula de la frecuencia angular, se tiene que W es igual a 2pi, F es igual a 2pi por 880 Hz, y eso nos da un total de 5,529 radianes sobre segundos. Para hallar el periodo del movimiento aplicamos la fórmula del periodo, que es T mayúscula es igual a T minúscula sobre N. Reemplazando los valores, T mayúscula es igual a 0,500 segundos sobre 440 vibraciones, y eso nos da un total de 1,14 por 10 a la menos 3 segundos. Bueno, en conclusión podemos decir que al hallar la frecuencia angular decimos que hay 880 vibraciones en 1,0 segundos, entonces la frecuencia es igual a 880 Hz. Bueno, y al hallar el periodo del movimiento, eso nos da un total de 1,14 por 10 a la menos 3 segundos.